Ya, pero para el streaming. Ah. Vale, lo primero, lo comentaba antes en el grupo de los que estábamos abajo, pero que creo que también es extensible a los que habéis estado arriba, y es que agradecer el esfuerzo que habéis hecho todas y todas, porque ha sido un momento de compartir muy activo, muy participativo, en el que se veía mucha pasión, ¿sí? Que nos importaba a todas y a todos los temas que se estaban hablando, ¿sí? Y las ganas de aportar y las ganas de sumar a los temas que hemos comentado. Entonces, dentro de los tres grupos que estaban trabajando abajo, han salido como principalmente tres definiciones tres temáticas de problema, y luego han salido diferentes ideas y algunas buenas prácticas relacionadas con esos problemas, ¿sí? Relacionadas con esos problemas. Sí. Por contextualizar la pregunta a la que estaba respondiendo el equipo, el laboratorio de aquí abajo, que era el número 1, era esta. ¿Cuáles son las limitaciones que deben superar las personas jóvenes para participar en el desarrollo de proyectos orientados al desarrollo sostenible? ¿Vale? Ese era el desafío del laboratorio que estaba trabajando aquí. Y las conclusiones son las siguientes. Vale, y de ese desafío, sí, han salido principalmente tres líneas de trabajo, ¿no? Una de ellas ha sido como principal problema el tema de la discriminación, y eso se han buscado soluciones desde tres ámbitos: desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la confianza en la juventud y desde la necesidad de invertir recursos, ¿sí? Han sido como las tres líneas de solución que se han valorado. Otro de los grupos ha definido su dificultad, su problema, como la falta de empoderamiento y de espacios de participación para la toma de decisiones. Y entonces ese grupo encontraba las soluciones en tres ámbitos también. En el ámbito de la participación, de aumentar la participación, encontraba también que se necesitaban soluciones de participación más estructurales, y también hablaba de darle una vuelta importante y trabajar con el tema de las diferentes metodologías que se están utilizando ahora para la participación. Y el último de los grupos valoraba como problema, o definía su problema, hablando del sistema educativo español, ¿sí? Que no fomenta la participación, ni la conciencia crítica, ni la propia creatividad de los jóvenes. Y ese grupo hablaba de cambios en el sistema educativo, hablaba de crear y aumentar los espacios para la participación juvenil, y también demandaba implicación gubernamental. En cualquier caso, todo ha quedado recogido en las fichas, que son las que luego se van a llevar a los diferentes laboratorios que se van a ir realizando en los diferentes países, ¿sí? Que lo que sale de aquí va a llegar a más sitios, que es una cosa importante que queremos resaltar desde el equipo. Y estos hemos sido la gente que estamos aquí en la sala del diálogo. Ahora, vale. ¿Alguna de las personas que estabais abajo queréis compartir algo más o queréis sumar algo más? A la de una. La importancia de los recursos para la participación de la juventud ha sido una de las cosas que han salido ahí. Para el desarrollo de los proyectos y que de los jóvenes. La necesidad de recursos. Hola, hola, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Bien? Vale, muy guay. Pues nosotros estábamos en el laboratorio de ideas 2 arriba, y la verdad es que es muy complejo lo que tenemos que hacer ahora, porque han habido muchas ideas y tanta motivación y
que es muy complicado ponerlo en muy pocas palabras, ¿vale? Entonces os voy a comentar un poquito el tema, ¿no? El desafío que teníamos. Las barreras políticas e institucionales, o sea, qué barreras políticas e institucionales afectan el ejercicio por parte de los jóvenes de sus derechos sociales y económicos. Eso era el tema, o sea, desde ahí empezamos a trabajar en esto. Y, o sea, yo os voy a presentar la idea de uno de los dos grupos y el grupo se enfocó en el acceso al empleo digno, ¿vale? Eso era la idea. Las propuestas han sido muchas y las ideas y las soluciones y se han movido en varios ámbitos, como por ejemplo en la educación y la importancia también en la educación no formal, en la administración, cómo puede ayudar la administración en resolver este problema. También muy importante en la participación juvenil, también se enfocó el grupo, y en los programas de empleo adaptados a las necesidades del mercado, programas de empleo adaptados a la potencia de los jóvenes, dar visibilidad a las alternativas que podrían tener dentro de estos programas de empleo y por otra parte también la formación de los técnicos y de los agentes que apoyan todos estos jóvenes en su proceso de encontrar un trabajo, de educarse y de encontrar un trabajo. Luego, de las buenas prácticas que se han compartido, nos hemos centrado mucho, o sea, el grupo se ha centrado mucho en fomentar, o sea, buenas prácticas que fomentan las competencias vitales de los jóvenes, como por ejemplo proyectos de educación no formal, ¿no? O la involucración de la educación no formal en el sistema educativo en general, y también una muy buena práctica ha sido el acompañamiento al empleo y cómo pueden ayudar a los jóvenes en eso. En pocas palabras, intentad así dar una visión de cómo ha trabajado el grupo, pero por supuesto que hay muchas cosas que, como ha dicho mi compañero Álvaro, se van a llevar en las fichas y pasarlas a los otros, ¿vale? Como antes, ¿alguna idea, algo que quiere añadir? A lo mejor el grupo que estaba trabajando este tema. ¿No? ¿Sí? Bueno, yo creo que todos hemos hablado de la importancia de involucrar en el tema de las competencias vitales que comentabas al final, a la sociedad civil, a las asociaciones, a las entidades juveniles, por ejemplo, que desarrollan las competencias vitales de la juventud. Y que hay que hacerlo también, no solamente desde la administración, desde la educación formal, sino bueno, pues contando con toda la sociedad civil en general. ¿Alguna idea más? Bueno, la pregunta era la misma. La pregunta era qué barreras políticas e institucionales afectan el ejercicio por parte de los y las jóvenes de sus derechos sociales y económicos. Me pareció muy interesante que cuando se está del primer laboratorio de IDEA, uno de los comentarios que hubo aquí en esta sala, creo que fue Julia, comentó el hecho de que la necesidad de recursos es algo fundamental para poder luego hablar de participación y para participar activamente en el desarrollo de proyectos que defiendan los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Y es curioso porque es verdad eso, pero con esa idea de interconexión entre los derechos humanos también es verdad, y de esta forma han trabajado en el grupo, en el laboratorio número 2, también es verdad lo contrario o la otra cara, ¿no? del mismo fenómeno, en el sentido de que no podemos hablar de acceso a los derechos sociales y económicos, eso es lo que se comentó, si no hay un ejercicio real del derecho a la participación. O sea, si no puedes participar, no puedes llegar a estos recursos, no puedes acceder a esos recursos. Y en ese sentido se quiso aclarar un poco y se dijo, no tienen sentido políticas diseñadas para jóvenes sin jóvenes. Eso ha sido un poco el problema detectado. Y las soluciones en este caso también fueron distintas y múltiples. Quizás, y a lo mejor me tomo yo una libertad al no haber tenido tanto tiempo para comentarlo con las compañeras y los compañeros que han trabajado en el grupo, se podría decir que hay como 3 pilares fundamentales. Por un lado, educación también, como se comentó antes, una educación a la democracia y a la participación, una educación en valores. De hecho, entre las propuestas prácticas que se recomiendan de este grupo es el hecho de tener
centros de educación en valores en cada barrio y a ver cómo las cosas cambian en este sentido. Esa fue una de las propuestas prácticas. Pero educación en sí como algo fundamental, pero no suficiente. También es necesaria la creación de espacios que sean reales y espacios de codecisión, de participación y de codecisión. En ese sentido se habló de la presencia de jóvenes en instituciones, de la aplicación de la estructura y la metodología del diálogo estructurado a la hora de implementar políticas de juventud, de la implementación de cuotas de edad, tanto en la organización de mayores, pero ¿por qué no también en organizaciones de jóvenes? Algo que deberíamos quizás plantearnos. Y finalmente un tercer pilar, el tema de la adaptación. Adaptación de la participación a las nuevas dinámicas sociales, en el sentido también de hacerlo más atractivo, de no hablar de participación porque sí, sino que la participación, cuando hablamos de participación, sea algo atractivo. Se habló de incluir las nuevas tecnologías para disminuir la burocracia y para hacer que esta participación en general resulte más cercana a lo que es la juventud de hoy en día, o de encontrar otras fórmulas. Se retomaron ideas ya conocidas desde hace tiempo, como presupuesto participativo, pero dándole un enfoque ya desde la perspectiva de juventud. A la hora de llegar a dimensiones, a propuestas prácticas, se comentó también el hecho de dar una implementación muy fuerte, sobre todo en el ámbito de participación, a lo que es la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes. Y en este sentido, y con eso un poco cerramos también y retomamos a la parte de derechos de juventud en lo que ha sido este taller. Como antes han hecho las compañeras y los compañeros, no sé si alguien quiere añadir, comentar algo, reaccionar. ¿No? ¿Sí? Bueno, sí, aparte de los centros en barrio para la educación en valores, sí que incluimos como propuesta, lo que pasa es que quizás se ha quedado en el tintero, añadir, o incluir educación cívica dentro del sistema educativo, porque sí que nos parecía importante, y esto nuestra compañera Paola lo puede explicar mejor, el proceso de aprendizaje a la participación. Se enseña en los centros educativos, pero luego hay un proceso práctico en el que pones en valor o en práctica lo que has estado aprendiendo en la escuela. Y luego creo que aparte sí que habíamos añadido dos cosas. La primera que aunque no estaba muy relacionada con el tema de participación, sí que nos pareció fundamental, y es que si los jóvenes no tienen sus necesidades básicas cubiertas, como es el empleo de calidad y una vivienda, nunca pueden acceder a puestos de responsabilidad dentro de las asociaciones juveniles u otras organizaciones del tercer sector. Y como sabemos que es complicado implementar un sistema de diálogo estructurado o espacios de codecisión, nos parecía útil apostar por la investigación en materia de juventud para hacer políticas más cercanas a los problemas reales que tiene la juventud, sin menospreciar el que se tienen que crear espacios de codecisión y cogestión de políticas juveniles. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere añadir algo? ¿No? Vamos cerrando entonces. Antes de darle la palabra a Octavio para que cierre la jornada, por cerrar los espacios de laboratorio, nos encanta cerrar como si se puede y siempre que se puede con algo simbólico. Entonces, os hemos traído aquí para que podáis seguir investigando en las dos líneas de trabajo, la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes, para que la podáis tener, ¿sí? Que os la reparten los compañeros, y como estábamos hablando de proyectar y de proyectarnos y de cómo proyectarnos dentro de los ODS, unas libretas y unos bolígrafos para que nos podamos seguir proyectando. ¿Vale? Entonces, pues sin más, y con el alboroto que supone recibir regalos siempre, le paso la palabra a Octavio para que terminemos el día. Bueno, pues buenas tardes. Yo solo brevemente información de carácter logístico. Lo primero es transmitiros, aunque ya os lo han dicho, pero me lo han dicho todos los facilitadores, el agradecimiento por el esfuerzo y el entusiasmo que habéis puesto todos. Estaban gratamente sorprendidos porque habéis estado muy involucrados y daros gracias por eso. Bueno, hoy hemos tenido un día de trabajo que ha sido largo, pero el día de mañana va a ser todavía más largo porque tenemos 2 mesas de diálogos similares a las que
a las que hemos tenido y tenemos pues un horario bastante cargado. Así que solo recordaros que mañana tenemos esas 2 mesas de diálogo, una que es Jóvenes, Democracia y Gobernabilidad, Nuevos Desafíos, que dirigirá José Alberto Crespo, que está por aquí y que será el encargado de un poco de dinamizarla, y luego tenemos otra mesa de diálogo sobre jóvenes, innovación y liderazgo digital, que el orador será Tito Espínola. Y bueno, la dinámica es igual, vamos a empezar a las 10. Ya sé que es un poco pediros puntualidad después del retraso de esta mañana, pero por favor estar un poquito antes para que podamos empezar a la hora y no ir acumulando retrasos, porque mañana es todavía más largo. Y nada, muchas gracias y hasta mañana. ¿Vale?